13 de junio de 1584. La plaza del mercado de Nuremberg hierve de expectación. Bajo un sol de verano que golpea las tejas y el empedrado, una multitud se ha congregado desde el amanecer. Comerciantes que abandonaron sus puestos, madres que alzan a sus hijos sobre los hombros, burgueses que se asoman desde los balcones alquilados por unas monedas de privilegio. Los pobres se apiñan detrás de las vallas de madera, buscando un espacio desde el cual puedan ver el espectáculo. Todos comparten un mismo impulso: presenciar la justicia. En el centro del cadalso, un hombre permanece inmóvil. Su figura destaca por el brillo metálico que lanza su espada, tan limpia que refleja el cielo. Franz Schmidt ajusta sus guantes rojos con una calma ritual, como si fuera un cirujano preparándose para una operación. Frente a él, atado a una rueda de madera gigante, está Hans Vogel, acusado de asesinato y robo en los caminos. Sus brazos y piernas, extendidos entre los radios del instrumento, esperan la secuencia que el verdugo ha memorizado con precisión matemática. El murmullo de la multitud se apaga poco a poco. Incluso los vendedores ambulantes detienen sus gritos. En ese silencio suspendido, solo se escucha el canto de un pájaro lejano y el crujir del hierro. Schmidt levanta la barra de acero con movimientos ni apresurados ni dubitativos. Ya lo ha hecho más de 360 veces. Y todavía le esperan otras 30. Cada golpe tiene un orden, una intención. Primero las espinillas, luego los muslos, luego los brazos. Cada hueso roto mantiene viva la conciencia del condenado un poco más, para que el dolor cumpla su función: mostrar a todos el precio del pecado. El primer golpe suena seco, como la cáscara de una nuez al romperse. El cuerpo de Vogel se arquea, y un gemido se escapa entre los dientes. La multitud exhala al unísono. Algunos apartan la vista, la mayoría se inclina hacia adelante, hipnotizada. El verdugo no muestra emoción alguna. Su respiración es constante. Sus ojos siguen el ritmo de su propia ley. Entre golpe y golpe, hace pausas exactas. No por piedad, sino porque el reglamento así lo ordena. Cada intervalo permite al condenado rezar, confesar sus culpas y ofrecer su sufrimiento como sermón público. Cuando el último hueso se rompe y la vida se apaga, Schmidt deja reposar la barra sobre su hombro. La multitud estalla en murmullos. Algunos lo llaman monstruo, otros héroe. Pero nadie se atreve a dudar de su precisión. En Nuremberg, la justicia es espectáculo, y Schmidt, su maestro de ceremonias. Durante 45 años repetirá esta danza macabra. Ejecutará a 394 personas con sus propias manos y torturará a cientos más. Será el hombre más temido y, paradójicamente, el más necesario de la ciudad. Los niños cruzarán la calle al verlo pasar. Los adultos evitarán pronunciar su nombre. Y sin embargo, cuando el crimen clame venganza, todos acudirán a él. Lo que nadie sabe es que ese mismo hombre, que domina la muerte con exactitud de relojero, guarda un secreto. En la intimidad de su casa, lejos de la mirada de los jueces y los curiosos, Franz Schmidt escribe. Anota con una letra pequeña y ordenada cada ejecución, cada castigo, cada grito. Día tras día llena las páginas de un cuaderno encuadernado en cuero. No lo hace por vanidad ni arrepentimiento. Lo hace porque necesita registrar el orden que ha impuesto al caos. Ese diario, escondido durante siglos, revelará más tarde una verdad perturbadora: que la crueldad más aterradora no es la que grita, sino la que se ejerce con serenidad. En sus páginas no hay emoción, solo fechas, nombres, métodos y a veces un breve comentario sobre el crimen. No juzga, no se justifica, simplemente ejecuta y escribe. Así comienza la historia del verdugo más sangriento de la historia. Un hombre que aprendió a matar con devoción, que transformó la barbarie en precisión y que acabaría contra toda lógica, redimiéndose a través de la vida. 100 años antes de que las luces eléctricas iluminaran Europa, el destino aún se dictaba con sangre.
En 1553, en una aldea llamada Hof, un leñador llamado Heinrich Schmidt escuchó 3 golpes en su puerta. Eran los enviados del consejo local. Traían una decisión disfrazada de oferta. El verdugo del pueblo había muerto y alguien debía ocupar su puesto. Heinrich fue el elegido. Rechazar significaba traición, y la traición, muerte. Aquella noche, mientras su esposa lloraba en silencio y sus hijos dormían, el hombre comprendió que la desgracia se había instalado en su casa para siempre. Desde ese momento, su familia quedó marcada por la ley del verdugo, servir a la justicia sin pertenecer nunca a ella. En los registros oficiales, su nombre seguía figurando entre los ciudadanos, pero en la vida diaria ya no lo era. Las monedas que tocaba debían lavarse antes de circular. Las iglesias cerraban sus puertas ante su sombra. Sus hijos no podrían casarse con nadie puro, ni entrar en gremios ni oficios honorables. Era una condena hereditaria, una cadena invisible que se transmitía como una enfermedad. Un año después, en 1554, nació Franz Schmidt. Su destino estaba sellado antes de abrir los ojos. ¿Sería verdugo o no sería nada? Creció en una casa a las afueras de Nuremberg, estratégicamente situada, lo bastante cerca para que lo llamaran cuando hiciera falta, pero lo bastante lejos para no contaminar a la ciudad. Desde su ventana veía los campos, los caminos y más allá, las torres que jamás podría pisar. Su infancia fue una lección constante de exclusión. Los otros niños no podían jugar con él, no por desprecio, sino por ley no escrita. El hijo del verdugo trae desgracia, murmuraban las madres. En el mercado, los vendedores retiraban la mano cuando él acercaba las monedas. En las fiestas, si accidentalmente pisaba un espacio de baile, los músicos detenían la melodía y alguien limpiaba el suelo con agua bendita. A pesar de la humillación, Heinrich procuró darle educación. Ninguna escuela aceptaba al hijo de un verdugo, así que contrató tutores privados. Franz aprendió a leer y escribir, a calcular y observar, a comprender la anatomía humana a través de los libros que su padre conseguía de contrabando. Tenía la mente de un erudito atrapada en el cuerpo de un paria. Un día, durante una feria, fue reconocido y expulsado del recinto. Lo empujaron, lo escupieron y después, como si no bastara, lavaron el suelo donde había caído. Ese día, con apenas 10 años, comprendió que no tenía elección. Podía huir y convertirse en vagabundo, morir en la horca como delincuente o aceptar el destino que la ley le había impuesto: matar, para ganarse el derecho a existir. Pero Franz no eligió la resignación, eligió la perfección. Si debía ser verdugo, sería el mejor. No por orgullo, sino por supervivencia. Si no podía ganar respeto por su sangre, lo ganaría por su habilidad. A los 12 años comenzó su aprendizaje formal. Observaba a su padre ejecutar, tomaba notas, medía los movimientos del cuerpo humano, contaba los latidos que precedían a la muerte. No veía barbarie, sino un sistema. Cada golpe, un cálculo. Cada muerte, una lección. Así nació su determinación. Donde otros veían horror, él vio una ciencia. Donde el mundo veía un maldito, él empezó a forjar la figura del maestro de la muerte. El aprendizaje de Franz Schmidt comenzó mucho antes de empuñar una espada. Su padre, Heinrich, lo formó con la severidad de un maestro y el silencio de un condenado. No había gritos ni sermones. Solo la rutina precisa de quien sabía que un error podía costar algo más que una vida. Las lecciones empezaron en el establo, entre animales sacrificados y herramientas de hierro. Allí el joven Franz aprendió a observar cómo se separa la carne del hueso, cómo la sangre brota según el lugar del corte, cómo la respiración cambia justo antes de extinguirse. Era una educación anatómica disfrazada de oficio. Practicaba con calabazas y sacos de arena para fortalecer el brazo. Su padre lo obligaba a levantar la espada durante horas, sin temblar, hasta que los músculos ardían.
Un verdugo no tiembla, le repetía. Cuando por fin podía sostenerla sin fatiga, comenzó a entrenar la precisión. Debía cortar una cuerda suspendida sin rozar el nudo, o dividir una cabeza de cerdo con un solo golpe limpio. Aquella disciplina no tenía espacio para la duda ni la piedad. A los 15 años, Franz acompañó a su padre a su primera ejecución oficial. Era un amanecer frío en Bamberg, y el condenado era un ladrón reincidente. Franz no estaba allí para actuar, sino para observar. Cada detalle le fue grabado en la memoria. La postura del reo, el temblor de las rodillas, el silencio del público cuando el verdugo se adelantó con el hacha. Después, el sonido del golpe, breve y final. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo el cuervo sobre el campanario rompió el aire con su graznido. Esa fue su primera lección real. La muerte era un acto de precisión, no de espectáculo. Durante los años siguientes, perfeccionó su conocimiento del cuerpo humano. Consiguió manuales de anatomía, raros y caros en aquella época, y estudió los músculos del cuello, las vértebras, el flujo de la sangre. Entendió que cada cuerpo ofrecía una resistencia distinta y que el arte del verdugo consistía en preverla. Al mismo tiempo, comenzó a leer textos de derecho y teología. Quería comprender no solo cómo se mataba, sino por qué. Aquello lo diferenciaba de los demás. La mayoría de los verdugos eran hombres rudos, reclutados entre criminales o marginados. Schmidt, en cambio, buscaba método, comprensión, control. Su padre lo examinó en secreto antes de dejarlo enfrentarse al público. Lo llevó a un claro en el bosque con un animal recién degollado. Le ordenó separarle la cabeza con un golpe. Franz falló por 1 centímetro. Heinrich no dijo nada, simplemente le entregó otra espada. El segundo intento fue perfecto. «Ahora puedes mirar a los hombres a los ojos cuando mueran», dijo el padre. Era su aprobación, el ritual de paso. El 1 de mayo de 1573, Franz, con 19 años, ejecutó a su primer condenado, Leonhard Russ, ladrón y asesino. La plaza estaba repleta. Su padre, a unos pasos detrás, observaba en silencio. El joven se arrodilló junto al reo, le pidió perdón, como dictaba la tradición, y esperó su respuesta. «Te perdono», murmuró el condenado, y esa frase transformó el acto en un extraño sacramento. Franz respiró hondo, levantó la espada a la altura exacta, ni un palmo más, y descargó el golpe. La cabeza rodó limpia, sin resistencia. El público contuvo el aliento. Su padre asintió una sola vez. Aquel día, el aprendiz se convirtió en maestro. La precisión había vencido al horror. El joven Schmidt había entendido algo que lo acompañaría toda su vida. La muerte, bien ejecutada, podía ser un acto de orden, incluso de misericordia. Mientras otros veían sangre, él veía simetría. Mientras otros temían la oscuridad, él aprendía a moverse dentro de ella con serenidad. Desde entonces, su nombre comenzó a circular entre los jueces y las ciudades vecinas. Había nacido una reputación. El hijo del verdugo maldito se había convertido en el ejecutor perfecto. Con el paso de los años, Franz Schmidt dejó de ser un simple ejecutor para convertirse en un estudioso de su propio arte. Mientras otros se limitaban a cumplir órdenes, él transformó la muerte en un procedimiento casi científico. Su espada, de 42 pulgadas de acero alemán, no era un arma de guerra sino una herramienta de precisión. Antes de cada ejecución, la revisaba con esmero. Tocaba el filo con el pulgar. Buscaba imperfecciones invisibles. Aceitaba el metal con mezclas que solo él conocía. No confiaba en la suerte. Confiaba en la práctica. Cada ejecución era para él un experimento. Anotaba las condiciones, el peso del condenado, la temperatura, la dirección del viento, incluso la textura de la madera sobre la que se arrodillaba el reo. Si el golpe no salía perfecto, registraba los detalles para corregirlos la próxima vez. Ligero temblor en la respiración del acusado, retrasar el golpe medio segundo. Así nació el método Schmidt.
exactitud, serenidad, observación. Su fama creció hasta el punto de que las ciudades vecinas lo reclamaban para los casos más importantes. No solo porque garantizaba un final rápido, sino porque comprendía que una ejecución no era solo castigo, era representación. El pueblo debía ver la justicia en acción, sentir su peso, aprender del sufrimiento ajeno. Schmidt dominaba ese equilibrio entre el horror y la solemnidad. Fue él quien introdujo innovaciones que parecían insignificantes, pero que cambiaron el oficio para siempre. Ajustó la altura del cadalso según su estatura para mantener el ángulo ideal del golpe. Colocó un pequeño bloque de madera bajo el mentón del condenado para evitar movimientos bruscos. Y sobre todo, desarrolló una técnica psicológica. Antes de cada decapitación, hablaba en voz baja con el reo, explicándole con calma lo que ocurriría. Descubrió que la serenidad del condenado influía en la tensión muscular del cuello y, por tanto, en la limpieza del corte. El miedo podía desviar la hoja, la aceptación, facilitar la muerte. Una de sus ejecuciones más comentadas fue la de Hans Vogel, hijo de un patricio. El joven temblaba al subir los escalones, incapaz de sostener la mirada. Schmidt descendió, lo tomó del brazo y habló con él durante varios minutos. Nadie escuchó sus palabras, pero cuando Vogel volvió a subir, caminaba erguido. Murió con una serenidad que el público confundió con valor. Solo Schmidt sabía que aquello era el resultado de la calma, no del coraje. No todas las muertes eran limpias ni rápidas. Algunas exigían un espectáculo prolongado, un castigo que debía grabarse en la memoria de todos. Entonces, la espada descansaba y la rueda, el fuego o la cuerda tomaban protagonismo. Schmidt no disfrutaba de esas ejecuciones, pero las realizaba con igual precisión. Cada golpe, cada pausa, obedecía a una regla. Su objetivo no era causar dolor, sino cumplir la ley, y la ley, en el siglo XVI, exigía dolor visible. El instrumento más temido era la rueda. No se trataba solo de romper huesos, sino de hacerlo en un orden que prolongara la conciencia. Demasiada fuerza y el reo moría enseguida. Poca, y el público se impacientaba. Schmidt aprendió a medir el impacto exacto para mantener viva a la víctima el tiempo estipulado. Había convertido la tortura en una coreografía. Los cronistas de la época lo describen como una figura inquietante. Rostro sereno, manos firmes, voz pausada. Un hombre que, en medio del caos de la ejecución, parecía más juez que verdugo. Su autocontrol fascinaba tanto como aterraba. Algunos decían que no tenía alma, otros que su alma era demasiado pesada para quebrarse. Pero lo más asombroso no era su técnica, sino su disciplina mental. Después de una jornada de muerte, regresaba a su casa, se lavaba las manos con vinagre y agua de rosas y cuidaba su jardín. Las mismas manos que cortaban cabezas por la mañana podaban flores por la tarde. Su esposa lo recordaría como un hombre callado, casi dulce, que hablaba de anatomía como un médico y de justicia como un sacerdote. Franz Schmidt no veía en su oficio una condena, sino una función. Creía que la precisión podía purificar el horror, que una muerte sin sufrimiento era una forma de piedad. En su mente, cada ejecución era un deber cumplido con honor. No mataba por crueldad, sino por orden, no con odio, sino con método. Y sin embargo, cuanto más perfeccionaba su técnica, más comprendía el peso de lo que hacía. En su diario, entre los registros de nombres y fechas, aparecían de vez en cuando frases breves. El muchacho tenía mi edad. Rezaba con voz hermosa. Murió sin llorar. Pequeños destellos de humanidad que revelaban que, detrás del ejecutor impecable, seguía existiendo un hombre. Si en la historia de Franz Schmidt hay un capítulo donde la justicia se confunde con la crueldad, es este. Las mujeres ocupaban un lugar especial en el teatro del castigo, no por su número, sino por la forma en que la sociedad decidía castigarlas. Para los hombres, la horca.
para las mujeres, la vergüenza y el fuego. El verdugo no elegía el método, solo lo ejecutaba, pero sus manos fueron testigo de la brutal desigualdad que gobernaba las leyes de su tiempo. En marzo de 1576, Schmidt dirigió una de las ejecuciones más terribles de su carrera. La víctima se llamaba Anna Perrin, una sirvienta joven acusada de infanticidio. Su delito: haber dado a luz en secreto y matar a su recién nacida. El castigo fue el más simbólico y cruel imaginable: la poena Culley. La ataron dentro de un saco de cuero junto a 3 animales vivos: un perro, un gallo y una serpiente. Y la arrojaron al río Pegnitz. El agua se cerró sobre ella mientras los animales, enloquecidos, la mordían y arañaban dentro del saco. La multitud observó en silencio cómo las burbujas ascendían hasta desaparecer. Schmidt anotó en su diario: Anna Perrin, por infanticidio, hundida según la costumbre. El cuerpo hallado 3 días después. Nada más. Ni una palabra de horror ni un juicio. Solo un hecho, frío como el acero de su espada. Pero el verdugo no era ciego. En muchas de sus anotaciones sobre mujeres condenadas aparecían detalles que no registraba en los hombres. Sirvienta violada por su amo, viuda con 6 hijos, forzada por la necesidad. Era su manera silenciosa de reconocer la injusticia sin desafiarla. La ley no admitía compasión, pero el hombre detrás de la espada sí. Los crímenes de las mujeres eran distintos, y los castigos también. Las adúlteras eran rapadas en público, cubiertas con túnicas de vergüenza y obligadas a recorrer las calles mientras la gente las insultaba. Las parteras acusadas de aborto o brujería eran colgadas por las muñecas, interrogadas con hierros candentes hasta confesar lo imposible. Y cuando el fuego se encendía para las brujas, el verdugo era quien debía acercar la antorcha. Schmidt cumplía su deber, pero con un gesto que pocos notaban. Antes de encender la hoguera, disimulaba una cuerda fina alrededor del cuello de la condenada y la apretaba en el momento en que el humo la envolvía. Era su último acto de misericordia, una muerte rápida antes de la lenta asfixia de las llamas. En una ocasión, en 1590, ejecutó a 3 generaciones de mujeres de una misma familia: abuela, madre e hija, acusadas de brujería. En su diario escribió: Anna Eberlin, de 60 años, Catherine, su hija, de 38, Margaret, de 17. Todas confesaron tras el interrogatorio. Fuego abundante, gran satisfacción del pueblo. Las palabras son impersonales, pero los testigos contaron otra historia. La más joven gritó el nombre de su madre hasta que el humo la ahogó. Schmidt no lo escribió, pero lo recordó siempre. Las cifras hablan por sí solas. De las 42 mujeres que decapitó, la mitad fueron acusadas de matar a sus propios hijos. La mayoría eran criadas embarazadas por sus patrones, abandonadas, desesperadas. En la sociedad de Nuremberg, la pobreza era pecado y la maternidad fuera del matrimonio, crimen. Las leyes no castigaban la causa, sino la consecuencia. Y así, una mujer que daba a luz en secreto y cometía un acto desesperado era tratada como un monstruo. Las ejecuciones femeninas se realizaban al amanecer, cuando la luz era tenue y el público más reducido. Era una falsa muestra de pudor, un intento de preservar la decencia incluso en la muerte. Se permitía a las condenadas cubrirse con un velo y recibir la comunión de monjas en lugar de sacerdotes. Pero esos gestos no borraban la brutalidad del espectáculo. Franz Schmidt veía en cada una de esas mujeres la cara más triste de la justicia, la que castiga la debilidad como si fuera maldad. Su oficio le prohibía hablar, pero su pluma dejó constancia. En los márgenes de su diario anotó junto al nombre de una sirvienta: no culpable de maldad, sino de miseria. Esa frase, escondida entre cientos de ejecuciones, revela más compasión que cualquier discurso. En sus últimos años como verdugo, confesó a un asistente que prefería ejecutar a hombres. Las mujeres, dijo, gritan distinto. No lo decía por dolor,
sino por la forma en que ese grito atravesaba el alma. Era el sonido de una injusticia que ni el verdugo más metódico podía redimir. Nuremberg, en el siglo XVI, no era solo una ciudad. Era un escenario donde el poder se representaba a través del sufrimiento. Cada ejecución era una obra cuidadosamente ensayada. Los jueces, los sacerdotes, los soldados y hasta los vendedores formaban parte del ritual. El pueblo no asistía solo para castigar a un criminal. Asistía para recordar quién mandaba. En aquel teatro del miedo, Franz Schmidt era el actor principal, el instrumento visible de una autoridad invisible. El Consejo Municipal comprendía perfectamente el valor de cada espectáculo. Una muerte pública valía más que 100 decretos. En una época donde no existían periódicos ni tribunales de apelación, el cadalso era la voz del Estado. Las ejecuciones se programaban con precisión. Los ladrones comunes morían en los días de mercado, cuando la multitud era mayor. Los grandes criminales esperaban semanas hasta que se levantara una estructura especial en la plaza central. Se elegía la hora, el clima y hasta la música de los tambores. Todo debía transmitir control. Franz Schmidt participaba en esa coreografía con la disciplina de un funcionario. No improvisaba. Supervisaba la construcción de las gradas, revisaba la estabilidad de la tarima y el ángulo del sol para que su espada brillara en el momento exacto. A veces aconsejaba posponer una ejecución si el cielo amenazaba tormenta o si el viento podía desviar el humo de una hoguera hacia los espectadores. Entendía que la justicia mal mostrada podía volverse en contra de quienes la imponían. La precisión de Schmidt convertía el horror en ceremonia. En sus manos, la violencia se transformaba en mensaje político. La decapitación rápida simbolizaba la eficiencia del poder. La tortura prolongada advertía que el crimen era un desafío al orden divino. Las pausas para la oración, los silencios calculados, el movimiento de la espada bajo la luz, todo servía para reforzar la autoridad del Consejo. Era, sin saberlo, un pionero de la propaganda. Su diario, además de registrar muertes, era también un archivo administrativo. Cada nombre, cada fecha, cada método representaba una prueba de que el Estado había cumplido su deber. Con el tiempo, esos registros se convirtieron en documentos oficiales, citados en reuniones imperiales como evidencia de justicia. La frialdad con la que Schmidt escribía no era solo suya, era la del sistema. Para las autoridades, cada ejecución era un número en una contabilidad del miedo. Pero detrás de esa maquinaria perfecta, había contradicciones imposibles de ocultar. La ciudad que necesitaba a su verdugo lo despreciaba. Schmidt no podía entrar por la puerta principal del ayuntamiento, ni sentarse en una taberna junto a los hombres que le pagaban. Su dinero, considerado impuro, debía lavarse antes de circular, y sin embargo, sin él, el orden se derrumbaría. Era el guardián del sistema y, al mismo tiempo, su prisionero. Los días de ejecución se convertían en ferias improvisadas. Vendedores de pan y vino se mezclaban con peregrinos, curiosos y comerciantes. Los niños observaban, los mendigos rezaban, los mercaderes cerraban tratos entre gritos y oraciones. La muerte era una distracción, una lección y un negocio. Nuremberg prosperaba mientras sus ciudadanos temblaban ante el ejemplo. Schmidt comprendía que el miedo era una moneda tan valiosa como el oro. Sabía que el espectáculo debía ser justo lo bastante terrible para mantener el orden, pero no tanto como para despertar compasión. Una ejecución mal hecha puede crear un mártir, escribió una vez en su cuaderno. Era su forma de advertir que la violencia descontrolada podía volverse en contra del poder que la ordenaba. Su reputación lo convirtió en una figura consultada por el Consejo en asuntos legales y médicos. Lo llamaban maestro de justicia, aunque nunca lo miraban a los ojos. En su soledad, Schmidt empezó a entender que el verdadero poder no era matar, sino controlar el significado de la muerte. Cada cabeza cortada, cada cuerpo ardiendo, recordaba a todos que el Estado era omnipresente, y sin embargo,
con el paso de los años, aquel sistema comenzó a resquebrajarse. Los rumores de herejía, las guerras religiosas y el avance de nuevas ideas pusieron en duda la legitimidad del castigo público. Mientras Europa se encaminaba hacia la razón, Schmidt seguía repitiendo los ritos de la Edad Media. Era un hombre entre dos mundos, el último verdugo del viejo orden y el primer testigo del nuevo. A los 60 años, Franz Schmidt ya era una leyenda. En 4 décadas había ejecutado a casi 400 personas y castigado a centenares más. Para los ciudadanos, su figura era el rostro mismo de la justicia. Para él, era solo una sombra que lo acompañaba desde la infancia. Tras cada golpe perfecto, tras cada cabeza caída, sentía un vacío que ningún reconocimiento podía llenar. Había dominado el arte de la muerte, pero comenzaba a preguntarse si todavía quedaba algo de vida dentro de sí. Su diario, que durante años fue un registro meticuloso de ejecuciones, empezó a transformarse. Entre las líneas frías comenzaron a aparecer notas extrañas, casi humanas. El muchacho cantó antes de morir. La mujer rezó por su hijo. No merecía el fuego. Pequeños destellos de compasión que se colaban como grietas en la armadura de su oficio. El verdugo que había aprendido a borrar sus emociones empezaba, sin quererlo, a sentir. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó a pasarle factura. Las manos que jamás temblaron empezaron a doler. La espalda, acostumbrada al peso del acero, se curvaba lentamente, pero su mente seguía aguda, precisa, invencible. Comprendió que debía prepararse para el final, no de su vida, sino de su papel. Así como había aprendido a matar con método, aprendería a retirarse con dignidad. La ocasión llegó en 1618, con la que sería su última ejecución. Un asesino llamado Georg Karl. Schmidt anotó el hecho sin emoción. Beheading con la espada. Muerte instantánea. Ninguna palabra de cierre, ningún lamento. Solo una última línea en un cuaderno que había comenzado 45 años atrás. A la mañana siguiente, dejó la espada sobre la mesa y no volvió a tocarla. El verdugo más temido del Sacro Imperio Romano había decidido no matar nunca más. Pero el destino, irónicamente, le ofreció una segunda vida. Durante años había adquirido un conocimiento anatómico incomparable. Sabía cómo se rompen los huesos, cómo fluye la sangre, dónde se ocultan los órganos vitales. Ese saber, que había usado para destruir, comenzó a servirle para sanar. Los vecinos, al principio en secreto, acudían a su casa en busca de ayuda. Le pedían que enderezara huesos rotos, que curara heridas que los médicos no podían tratar. Y Schmidt, con las mismas manos que habían empuñado la espada, colocaba vendajes, aplicaba ungüentos, suturaba con precisión. Poco a poco, el miedo se transformó en respeto. La gente comenzó a llamarlo Maestro Franz, el sanador. Curaba con la serenidad de quien había visto demasiada muerte como para temerla. Su fama se extendió hasta los palacios, y los nobles lo buscaban para tratar enfermedades que la medicina universitaria no comprendía. En 1624, el emperador Fernando II firmó un decreto insólito. Declaraba a Franz Schmidt hombre honorable, restaurando los derechos que su familia había perdido generaciones atrás. El verdugo maldito se convertía en ciudadano respetable. Sus últimos años transcurrieron entre hierbas medicinales y pacientes agradecidos. Ya no empuñaba el acero, sino la compasión. Murió a los 80 años, rodeado de quienes lo amaban, y fue enterrado no en el rincón destinado a los parias, sino entre los ciudadanos comunes. En su tumba, hoy desaparecida, se leía una frase sencilla: sirvió a la justicia y a la misericordia con igual dedicación. La vida de Franz Schmidt demuestra que incluso en el corazón más endurecido puede latir una chispa de redención. Que quien conoce el peso de la muerte es, quizás, quien mejor comprende el valor de la vida. Cuando Franz Schmidt cerró sus ojos por última vez, Nuremberg ya había cambiado. Los cadalsos se desmontaban,
Las hogueras se apagaban y los ciudadanos comenzaban a preguntarse si la justicia debía seguir teniendo forma de sangre. Pero su sombra permanecía allí, grabada en los muros y en las crónicas, como un eco incómodo de todo aquello que Europa había necesitado para sentirse civilizada. Durante siglos, su diario durmió en silencio. Cuando fue descubierto, los historiadores esperaban hallar el relato de un monstruo. En su lugar, encontraron la historia de un hombre que había convertido la muerte en deber, y el deber en ciencia. Sus páginas no son un grito, sino un espejo. Reflejan una época donde el orden se sostenía en la violencia y la fe justificaba el dolor. Leerlo es enfrentarse a la paradoja de la humanidad, la capacidad de justificar lo insoportable cuando lo dicta la ley. Schmidt no escribió sobre su culpa, ni sobre el perdón. Solo dejó constancia, pero en cada anotación, en cada línea sin emoción, se adivina una pregunta silenciosa. ¿Qué precio pagó su alma por mantener la paz de otros? Nadie lo sabrá. Tal vez su redención no vino de los años de curación, ni del decreto imperial, sino del simple hecho de haber comprendido lo que hacía. Porque el conocimiento, incluso el más oscuro, puede ser una forma de arrepentimiento. Hoy su nombre provoca incomodidad y fascinación a partes iguales. ¿Fue un asesino o un servidor del orden? ¿Un verdugo sin alma o un hombre atrapado por su tiempo? Las respuestas importan menos que la reflexión que deja tras de sí. Franz Schmidt no fue un héroe ni un villano. Fue el espejo de una sociedad que necesitaba matar para sobrevivir y que, al hacerlo, se mataba un poco a sí misma. Su historia nos obliga a mirar el pasado sin filtros, a recordar que la justicia, cuando se convierte en espectáculo, deja de ser justicia, y nos invita quizás a mirar el presente con la misma pregunta que él nunca se atrevió a escribir. ¿Cuánta violencia consideramos todavía necesaria para sentirnos en paz? Si esta historia te ha hecho pensar, comparte tu opinión. ¿Crees que la crueldad puede ser justa? ¿Puede un hombre redimirse después de haber sido instrumento del horror? Déjalo en los comentarios y únete al debate, porque hablar de la violencia es el primer paso para que no vuelva a repetirse.